Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy veremos el tema modelo general de las funciones polinomiales. Comenzamos. Una función polinomial es un modelo matemático que describe la relación entre dos variables y se define por medio de un polinomio. Su forma general es f de x es igual a sub n x elevado a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más así sucesivamente. Continuamos más a sub 2 x elevado a la 2 más a sub 1 x elevado a la 1 más a sub 0. Donde n es el exponente con un número entero no negativo y determina el grado de la función polinomial. A sub n se denomina coeficiente del polinomio y es un número real diferente de 0. A sub n x a la n se llama término principal y es el coeficiente del término de mayor grado. A sub 0 se denomina coeficiente constante. Ejemplifiquemos. Ejemplo número 1. Tenemos la función polinomial f de x es igual a 2x cuadrada menos 7x más 5. Y bueno, podemos observar que la función polinomial tiene la variable x, que es la variable independiente. La primera tiene una potencia 2, la segunda carece de potencia y el tercero pues no tiene la variable x. Sin embargo, en el segundo término de 7x, la variable x tiene por potencia la unidad, porque todo número elevado a la 1 equivale a el mismo valor. Por lo tanto, x a la 1 sigue siendo x. Por eso no se escribe la unidad, no se escribe la potencia 1. Se deja nada más como el valor resultante, que es x. Y en el caso del 5, tenemos ahí que aparentemente no tiene la variable x. Sin embargo, por las leyes de la potenciación sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, si tuviéramos ahí la variable independiente, quedaría x elevado a la 0. Pero x elevado a la 0 es 1, por lo tanto 5 por 1 es 5. Por eso es que nada más se escribe el 5. Entonces, cada vez que veamos un término constante, un término fijo, un término que carece de la variable independiente, sabemos que tiene la variable independiente pero que está elevado a la 0. Por eso es que no está escrito. Y en el caso de la x que no tiene potencia, sabemos que su potencia es la unidad. Grado del polinomio. El grado del polinomio está dado por la potencia mayor de la variable independiente. En este caso es el 2, por lo tanto, este es un polinomio de grado 2. Los coeficientes son los números que multiplican a la variable independiente. En este caso viene siendo el 2, el menos 7 con su respectivo signo y el 5. Recordemos que ahí tenemos a x elevado a la 0. Entonces el número que multiplica a x elevado a la 0 es el 5. Ese es el coeficiente. El término principal se localiza donde está el grado del polinomio, es decir, la potencia mayor. Entonces el término principal va a ser tanto la variable independiente con su potencia como el coeficiente. En este caso viene siendo 2x al cuadrado. El término constante pues es el que carece de la variable x, que viene siendo el 5. Ejemplo número 2. Tenemos la función polinomial f de x es igual a menos x cúbica más 6x más 1. El grado del polinomio pues viene siendo la potencia más grande de la variable independiente, que viene siendo el 3, por lo tanto es un polinomio de grado 3. Los coeficientes
son los números que acompañan a que multiplican a la variable independiente. En este caso viene siendo el menos 1. Aunque menos x menos 3, menos x elevado a la 3 no tiene especificado el coeficiente, se da por entendido que ahí hay una unidad, porque 1 por x al cubo sigue siendo x al cubo. Entonces tenemos ahí un 1 negativo. Entonces tenemos menos 1, el 6 y el 1. El término principal pues es donde se localiza el grado del polinomio. En este caso viene siendo menos x cúbica. El término constante, el que carece de la variable independiente, que en este caso es 1. Ejemplos de funciones no polinomiales. Las funciones radicales no son funciones polinomiales, porque un radical es un exponente fraccionario y viceversa. Tenemos la función f de x es igual a la raíz cuarta de x cúbica. Esto es igual a escribir f de x es igual a x a la 3 cuartos. Por las leyes de la potenciación tenemos que que con exponente fraccionario, una base con exponente fraccionario, a elevado a la n entre m, es igual a un radical, donde el numerador es la potencia de la base y el denominador es el índice radical. Entonces tenemos que la raíz cuarta de x cúbica es lo mismo que escribir x a la 3 cuartos. Y tenemos ahí un segundo ejemplo, f de x es igual a la raíz cuadrada de 3x más 2. Esto es lo mismo que escribir f de x es igual a 3x más 2 elevado a la 1 medio, puesto que 3x más 2 tiene por potencia 1 y se coloca arriba de la fracción, y el índice radical, aunque no está escrito, sabemos que ahí hay un 2, es la raíz cuadrada, por lo tanto tenemos que el denominador es un 2. Entonces es 3x más 2 elevado a la 1 medio. Las funciones trigonométricas no son funciones polinomiales, porque definen usualmente el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. La función seno de x, recordemos que el seno de x es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La función coseno de x, donde el coseno de x es la razón del cateto adyacente entre la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces no son funciones polinomiales. Las funciones con exponentes negativos en la variable independiente no son funciones polinomiales porque sus funciones racionales, además de que el exponente debe ser entero positivo. F de x es igual a 7 entre x al cuadrado. Esto es igual a f de x es igual a 7 por x a la menos 2. Tenemos lo que viene siendo la ley del exponente negativo. Una base por exponente negativo es lo mismo que 1 sobre a la n, es decir, su inverso multiplicativo. Entonces tenemos ahí que cuando el exponente es negativo, es lo mismo que escribir su inverso, pero con exponente positivo. Entonces, si subimos el exponente positivo, nos va a quedar en negativo. Entonces, un exponente negativo es una función racional, por lo tanto, no puede ser una función polinomial. F de x es igual a x a la menos 3 más 5. Como tenemos x a la menos 3, esto es lo mismo escribir a f de x es igual a 1 sobre x a la 3 más 5, y ese polinomio pues ya contiene una expresión racional, por lo tanto no es una función polinomial. Las funciones que son divisiones de funciones no son funciones polinomiales,
porque a estas funciones se les llaman funciones racionales. Ejemplo de ellos tenemos f de x es igual a 7x al cuadrado más 5 entre x al cuadrado. Esta es una división de dos funciones y se le llaman funciones racionales, no funciones polinomiales. F de x es igual a 4x más 3 entre x menos 1, también es una división de dos funciones y se llaman funciones racionales, por lo tanto no es una función polinomial. Las funciones polinomiales más simples son las de grado 0, 1 y 2, que corresponden a las funciones, a la función constante, a la función lineal y a la función cuadrática. Estas son las más simples de analizar. Las funciones polinomiales más complejas son las de grado 3, 4 y enésimo grado, que corresponden a las funciones función cúbica, función cuártica y función de grado mayor. Todas las funciones polinomiales son continuas, es decir, no presentan interrupciones en el trazo de su gráfica. Su trazo es una línea continua. Entonces, las funciones polinomiales no presentan brincos en su gráfica. Y bueno, hasta aquí hemos analizado el modelo general de las funciones polinomiales y sus características.